Vamos al norte del país, vamos al departamento de Rivera, donde, bueno, ustedes saben la situación del aumento de casos también, y una propuesta de los médicos de Rivera, concretamente del sindicato médico, de, ante este aumento de casos, ¿por qué no cerrar los comercios que no sean de servicios esenciales por 15 días para frenar los contagios? Eso es lo que proponen. Estamos en contacto directo en este momento con Víctor Requi, integrante del Sindicato Médico de Rivera. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muy bien. A ver, ¿cómo surge esta idea, sobre todo en un departamento que tiene un montón de vida comercial que necesitan, el concepto además de ser ciudad binacional y todo aquello que nunca se tocó en realidad, ¿no? Incluso desde el inicio de la pandemia. ¿Hoy es momento? Bueno, como todos sabemos, el aumento exponencial de los casos en nuestro departamento es mayor que en el resto del país, Sí. incluso que en Montevideo, Mm. porque si ustedes extrapolan el número de casos que tenemos ahora actualmente en Rivera a 100.000 habitantes, yo les doy los números que andamos nosotros en Rivera 463 por 100.000, Montevideo 310 por 100.000 y Canelones, que es el que le sigue en cantidad, 189 por 100.000. Por lo tanto, estamos en el número uno del podio del país. Entonces, nosotros en el sindicato lo que no proponemos como única medida, ni como medida 100% efectiva, porque obviamente que todos estamos trabajando en esto y todos estamos explorando qué es lo mejor para hacer. Entonces, lo que nosotros decimos es que todo el país cerró sus fronteras, eso lo sabemos todos. Sí. Es decir, cerró las fronteras que son para cerrar, que dio para cerrar, por ejemplo, las que tienen puentes. Sí. Estamos hablando de Artigas, estamos hablando de Fray Bentos, estamos hablando de Paysandú, Colonia, etc. Esas fronteras sí están cerradas efectivamente, es decir, el presidente de la República dijo, bueno, no vamos a permitir el ingreso de extranjeros porque esos extranjeros van a traer, van a traer COVID y nos van a producir infecciones. A detrimento y en detrimento del turismo, que ya lo sabemos todos, que pierde el país mucho dinero. Muy bien. Pero en Rivera pasa algo muy particular. Ese cierre de fronteras también está hecho, pero está hecho en un lugar que se llama Curtiseiras, que es donde está la aduana de Rivera. Ese lugar está a unos 18 o 20 kilómetros de la capital de Rivera, hacia el sur, hacia Montevideo, en la carretera Ruta 5. Sí. Entonces, ¿qué pasa de Curtiseiras hacia el sur? No pueden pasar los brasileños, pero de Curtiseiras hacia el norte, la frontera está abierta porque es una frontera que, como todos ustedes saben, es una plaza internacional, una calle que divide las dos ciudades, y de eso nos enorgullecemos todos, todo el tiempo, eternamente, y somos partícipes de la vida binacional, y tenemos familias binacionales, y tenemos nacimientos de un lado con inscripciones binacionales también, etc. Entonces, eso que es tan característico, patognomónico y representativo de nuestra ciudad, hoy por hoy nos deja que epidemiológicamente Rivera también es de Brasil. ¿Por qué? Porque por lo que yo decía hoy, la frontera, es decir, el stock de los ciudadanos brasileños hacia Uruguay está a 20 kilómetros de la capital. Ahí donde está la imagen esta es donde no se permite seguir a los ciudadanos brasileños hacia el sur. Clarísimo. Pero los ciudadanos brasileños pueden perfectamente transitar en nuestra capital. ¿Qué pasa ahí? No es que solamente los ciudadanos de Livramento vengan a Rivera, no, pues Livramento también tiene un alto índice de infección, sino que el ciudadano brasileño que viene de turismo de compras no viene de Livramento, viene de Porto Alegre, Santa Victoria, etcétera, Alegrete, lugares en donde la pandemia está en rojo.
Entonces, nosotros desde el sindicato no decimos que hay que cerrar los comercios así definitivamente. Lo que decimos es que, digo, no lo decimos, sí lo pensamos, que puede ser una solución, pero también tenemos que pensar que es una solución que de repente, como se dice, es fácil para nosotros los profesionales, que no nos va a afectar económicamente porque vamos a ir trabajando, y sí es muy difícil para la gente que tiene sus comercios y para los funcionarios. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Y bueno, nosotros no lo sabemos. Esta tarde, es decir, la propuesta esa es una propuesta que va a ser tenida en cuenta, porque nos invitaban a la reunión, pero nosotros no decimos que sea la mejor ni la única. Vendría a Nosotros lo ser que decimos es que nos preocupa que Rivera está epidemiológicamente del lado del Brasil. Está ¿Cuál clarísimo. es discúlpeme, cuál es el incentivo que tienen los brasileros para venir a Rivera? Es compras, es un turismo de compras. Claro. Entonces, mientras nosotros tengamos abiertos los comercios, ellos van a venir. Y Libramento también tiene la misma cantidad de casos, por lo tanto, para curar hay que curar a las dos ciudades, o para disminuir el número hay que disminuir el número de las dos ciudades. Eso, además, y el sindicato lo propone también, necesita una política binacional, es decir, hay que sentarse en una mesa, los dos gobiernos, e instrumentar medidas que contemplen la disminución de los casos en los dos gobiernos. De lo contrario, esto es imparable, como está pasando en todo el país, pero fíjese que algo está pasando en Rivera que es diferente del resto del país, que nosotros tenemos 479 casos ahora, y el resto de los departamentos del país hacia el sur, el que tiene más y que nos supera un poco es Canelones, pero el resto, todos los departamentos tienen menos que nosotros, y por la tasa de infección es mucho más alta en Rivera que en el resto del país. Algo estamos haciendo mal. Bien, doctor, está claro lo que usted plantea. Repasar y contarle a la gente que efectivamente hoy fueron invitados a la reunión que se va a mantener a las 17 horas, ¿verdad? Donde van a participar. Sí, exacto, sí. Ahí Sí, va. sí, sí, vamos a participar O sea en la que sobre reunión. esto se va a poder conversar. Lo que usted propone, o lo que proponen como idea posible, vendría a ser como una especie de... Porque antes se hablaba de que con cerrar los free shops capaz que alcanzaba. Bueno, lo que manejan ustedes como posibilidad es un lockdown temporario de 15 días. ¿Y Sí, qué vendría a ser no esencial? O mejor, más fácil, ¿qué sería esencial? claro, es una muy buena pregunta. Que eso lo vamos a tener que discutir hoy, si es que esta idea que nosotros proponemos encuentra tierra fértil. El tema es que, mire, el turismo de compras en Rivera es fundamentalmente de dos vertientes, podemos llamarlo de alguna manera. Algunas personas que vienen en cantidad de ómnibus, que ustedes seguramente habrán visto en las fotos, en los videos, que paran Sí, del lado del Brasil sí. y vienen 50, 60, 70 ómnibus los sábados de mañana o los viernes y sábados. Y esa gente en general no viene a comprar mucho en los free shops, sino que viene a comprar en tiendas, ven, ahí están los ómnibus, ¿lo ven? Sí. Vienen a comprar en lugares en donde venden artículos que les interesan llevar. Miren la cantidad de gente. Yo no sé si ustedes están viendo la Sí, misma sí, sí, imagen que sí, sí, yo. sí. Esos ómnibus son todos ómnibus que vienen del norte del Río Grande del Sur. Y esa gente, ustedes me podrán decir, ¿están testeadas? No, no están testeadas. Miren las colas de gente que hay. Esa gente, por más que use tapabocas afuera y adentro del comercio, esa gente viene, entró, tocó un artículo y yo voy después, lo toco y después me toco el ojo y me infecto. Entonces, eso es un razonamiento que de repente tiene lógica. Miren la cantidad de gente que hay, ¿ven? De repente tiene lógica, pero no es la única cosa que hay que hacer, porque la Departamental de Salud de Rivera nos está diciendo que, y bueno, y seguramente con fundamento, que nosotros estamos teniendo la mayor cantidad de contagios intrafamiliares. Entonces yo me pregunto,
Sí, ¿Qué pero diferencia ¿dónde tenemos? llega a Sí. la familia ¿De dónde viene a la familia el COVID? Llegó de Ahí alguna está. Esa es manera. una de las preguntas. Esa es una de las preguntas que yo me hago. Y la otra pregunta que yo me hago, los riverenses tenemos una de dos cosas, o una conducta tan displicente que no estamos haciendo caso absolutamente de lo que nos dice el gobierno, o somos más factibles y más sensibles a contraer el COVID, porque yo no tengo otra explicación. No tengo otra explicación de por qué tenemos tantos casos acá en Rivera puntualmente. Y bueno, y la explicación que yo tengo es epidemiológica de decir, capaz que es un razonamiento muy sencillo, pero si yo estoy perteneciendo epidemiológicamente al Brasil porque no tengo forma de limitar el ingreso de brasileños a Rivera, y bueno, lo más probable es que me pase lo que le está pasando a Brasil, que Ahora, están con un no, monstruo rojo. está clarísimo. Ahora, la viabilidad de la propuesta, más allá del análisis propio que hará el SECOED de Rivera y el Ejecutivo Nacional en cuanto a esos equilibrios, ¿no? Entre lo económico y la salud, que es lo que va a terminar justamente analizando o evaluando esta propuesta del lockdown. ¿No es lo más difícil acaso no es lograr una política binacional, lograr que también Brasil decida esto sobre el libramiento? ¿O hay Claro. bastante afinidad en estos momentos? Sí, mire, yo le doy el dato de que ayer, domingo, se reunió en una reunión extraordinaria los vereadores de Libramento, porque la Santa Casa, que es el hospital de salud, de salud pública de Libramento, está a punto de quedarse sin camas, está a punto de quebrar en salud. ¿De Por lo colapsar? tanto, se reunieron todos. ¿Cómo? ¿De colapsar por Sí, de saturación? colapsar, Mira. exacto. Sí, sí, sí. Entonces se reunieron y bueno, y una de las cosas, uno de las cosas, de los temas que plantearon es hacer una política binacional con Rivera. Y además, eh, la prefeita, es decir, el prefeito de Libramento, que ahora es una mujer, cambió hace 10 días, 15 días. Cambian muy Por lo seguido, tanto, ¿no? Todo el tiempo están cambiando. sí, 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 tal cual. Pero, bueno, eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, una de las cosas también que Sindicato va a plantear es que, como son dos ciudades que las separa una calle, es decir, prácticamente es una ciudad sola, nos tenemos que juntar y curarnos los dos, Sí, porque de sí. nada sirve que nosotros hagamos el esfuerzo económico, social, familiar, etcétera, etcétera, mientras que Libramento sigue en la misma. Entonces, no va a servir absolutamente para nada. Y eso también estamos contestes en el sindicato médico y también nosotros no planteamos entonces el cierre o el contener la llegada de brasileños hasta acá. Y no solamente el cierre, sino que Libramento también puede decir, se puede acordar en que pongan una barrera, pero del lado de Libramento, antes de que lleguen al Antes de Libramento. Curtiseira, incluso. No, del lado del Brasil. Antes de Claro, 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 Curticeras, claro. ¿me entiendes? Sí, sí. Curticeras está en Rivera. Abajo, sí, sí, sí. Pero claro, que los ómnibus no puedan llegar. Entonces, si los brasileros de Porto Alegre se enteran de que no van a poder pasar a Rivera, aunque los comercios estén abiertos, pero que no van a poder pasar, no van a venir. Por lo menos yo digo, no sé, 15 días dijimos, capaz que son 20, pero yo creo que algo más hay que probar, porque las medidas nacionales las venimos haciendo hace mucho Sí. tiempo y no nos están dando resultado. Y lo que se dice del contacto intrafamiliar, yo decía hoy en una entrevista, se me cae un ídolo porque yo creo en la gente de Rivera y creo que la gente de Rivera no está haciendo las cosas tan mal como se puede pensar. Sí, simplemente están Desde más que se expuestos al virus por la condición de binacionalidad, justamente. Yo digo que sí, nosotros pensamos que es eso. Entonces, Claro. si seguimos tan expuestos al virus, esto no lo vamos a poder parar mientras no disminuyamos esa exposición. Está claro. Ahora, ¿le consta, lo han comunicado a la población? ¿Cómo percibe usted que los riverenses, por ejemplo, y sobre todo los comerciantes, tomarían esta eventual decisión de cerrar por tiempo indeterminado, 15, 20 días, lo que fuere? Y bueno, esto es una de las cosas que tenemos que definir. La gente, en muchas conversaciones que hemos tenido, están de acuerdo, pero claro, es como se dice, no afecta a todo el mundo, pero sí afecta a los
dueños de las empresas, incluso el gobierno ahí debería tener una parte activa subvencionando de alguna manera la actividad económica, pero también afecta a los funcionarios. Entonces, es muy difícil esto y por eso digo, nosotros lo que estamos planteando es que se tomen algunas otras decisiones que no son para todo el país, son especiales para este departamento que nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo lo van a tomar? Sí, obviamente que lo van a, los comerciantes incluso los funcionarios no creo que tanto, pero a los comerciantes no les va a gustar mucho tener que hacer estas medidas. Yo no digo que las se vayan a tomar, ojo. Yo lo que digo es que es una de las propuestas que va a llevar el sindicato. Muy bien. Porque bueno, y ver si no es esta, tiene que ser otra. Bueno, disminuyamos la movilidad de alguna manera, porque está dicho que se cierran las fronteras, que hay que disminuir la movilidad, pero en Rivera aumenta la movilidad. Por lo tanto, a ver, creo que algo más de lo que estamos haciendo hay que hacer, porque si no, esto no va a parar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y quedamos al tanto de lo que surja de esta reunión a las 17 horas, obviamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, era cuestión de tiempo, ¿no? Que Rivera se preguntara o se planteara algo hay que hacer. Se venía manejando casi como un lugar más del Uruguay cuando tiene sus propias especificidades. Y para que algo sea diferente hay que tener una estrategia diferente, ¿no? El doctor se preguntaba qué le pasa a Rivera y le pasa a Brasil. Exacto. Ese es el tema. Y el hecho de correr la frontera a Curticeira, evidentemente yo no lo había pensado desde el punto de vista epidemiológico, es verdad. Rivera queda más cerca todavía de Brasil. Es como que no tomarás ninguna decisión con Rivera. Exacto. ¿Y cómo se lo imaginan? ¿Voluntariamente u obligatoriamente esto de un lockdown temporal? Yo tengo si fuera voluntario, ¿qué acatamiento tendría? En Rivera particularmente, y bueno, no sé, ahí la sociedad de Rivera es muy particular. Yo lo que quería decir es que tengo la firme convicción de que no solo en Rivera, y que el gobierno va a tomar medidas más duras en esta semana. Estoy casi convencido, en general. ¿Tenés alguna no solo fuente ¿tenés alguna fuente o suponés? No, es una convicción personal. Una convicción personal, bien. No, Alejandro. Me parece que es necesario que se duras impone. a propósito de la movilidad. Bueno, porque yo creo que en la última... Pero de la movilidad en ese aspecto. Sí, de la movilidad en general, porque creo que en la última conferencia se aflojó en vez de apretar. Se aflojó más, se liberaron los espacios nocturnos de 12 a 2 de la mañana, se corrieron algunas cosas. Venía lo de los ómnibus, después hubo marcha atrás, pero venía con un afloje, más afloje. Me parece a mí que es una contradicción absoluta con respecto a lo que está pasando. Advierten uno de los comentarios que hacía referencia el doctor. Decía, la explicación es que la mayoría de los casos es por contagio intrafamiliar. Y se ha establecido bastante esto del contagio intrafamiliar. Pero yo insisto en preguntar, ¿alguien lo trajo al seno familiar? Uy. Por lo tanto, que el brote sea intrafamiliar es como, no sé si les conforma, o sea, de algún lado vino, alguno de los integrantes de ese núcleo se contagió afuera, contagió el resto adentro, sí, bueno, pero vino de afuera. Claro. Sí, se plantea intrafamiliar y laboral. Son dos situaciones que cualquiera de los uruguayos y uruguayas que vivimos en este país hacemos. Vivimos en nuestro hogar y vamos a trabajar. En época de vacaciones, ¿es laboral o es social el origen del contagio? Ya veremos. Sí, Ya esa nos es una iremos foto que va a enterando. salir dentro de un tiempo. Los números que tenemos, hay que insistir en Se esto, supone ¿no? que viene Estos de todos 1.200 lados, y pico de casos es la foto no de hoy, son fotos de ayer. Y bueno, pero ahí ya tenés un reflejo de lo social. empezó ¿no? la ¿Cuánto vacación, pesa claro. lo social, las fiestas Exacto, tradicionales las fiestas, y demás? lo social. Pero volviendo al tema Rivera, creo que evidentemente las medidas de Rivera, si tú hablas de medidas más duras, las medidas de Rivera siempre debieron haber sido más duras. El tema fue el costo económico que eso implicaba. En algún momento se va a asumir determinado costo económico para que la población de Rivera pueda seguir viviendo con los comercios cerrados, para que no se incremente la cantidad de personas en el seguro de desempleo. Se va a tomar esa decisión. Esa es una decisión política. Desde el punto de vista sanitario, creo que todos, y es muy claro lo que ha dicho el doctor, nosotros acá no tenemos o un comportamiento tan distinto o una inmunidad mayor, No, exacto, menor. no tenemos a Brasil encima. Tenemos brasileños que vienen a comprar
Entonces, creo que la medida ahí es política y económica. Pero incluso- Si no se toma una medida que tenga que ver con el respaldo económico que se le va a dar a esos comercios y se los obliga a cerrar, pero a cambio de determinados subsidios, yo creo que la situación va a ir de mal en Mira, peor. mira este mensaje. Ocúpense de los problemas que tenemos los que estamos en el seguro de paro, ganando 10.000 pesos y sin miras de conseguir trabajo. Y déjense de dar manija con las mentiras de la pandemia, que ustedes los periodistas están ganando buen dinero con este cuento. Bueno, a ver, Nos pregunte. sí, siempre lo mismo. De temas personales no vamos a hablar, pero No, no son los periodistas los que ganan dinero con la pandemia. en última instancia, justamente si nos preocupa la pandemia es porque una consecuencia directa de la pandemia es que tú estés en seguro de paro, tú y tantos otros, ¿no? Por eso es que las medidas sanitarias y estar muy atentos de cómo cortar la curva y demás es nuestro problema y tratamos de ocuparnos de eso, en el acierto o en el error. Sí. ¿Sí? No, ¿Alguien más? incluso el enojo de la persona. Los enojos provocan desbordes por definición, ¿no? Y por lo tanto injusticias. Y hace comentarios que son injustos. Pero yo entiendo el enojo de esas personas, que están no solo ganando muy mal, sino, que es peor aún, con las perspectivas y con la esperanza muy dañada. Y ese es un asunto sobre el cual me parece que nosotros tenemos la obligación, yo tengo la obligación que nunca desaparezca de mi radar ético con relación a los demás. Volviendo al caso Rivera, esto yo siento que es como una especie de déjà vu, porque en realidad lo que le está pasando al Uruguay todo ahora, en realidad en Rivera ya hace más rato que le está pasando. Sí. ¿Se acuerdan que Sí, cómo nosotros lo hablamos muchas veces acá? Era el departamento en cuestión. Rivera lucía como la Era el punto excepción del débil, Uruguay. era Exactamente. exacto. Y se dijo una, otra y 200.000 veces que el asunto Rivera es la cualidad de, que el propio doctor decía, acá la novia es de acá, el novio es de allá, el hijo, el primo, el hermano, las personas nacen en un lugar, mueren en el otro, mueren en uno, nacen en el otro. El vínculo es muy fuerte. Y aún yo estoy pensando que, por eso creo que hacía bien el doctor en señalar que el asunto ni siquiera es Santana, sino cómo evitar que llegue la gente. Lo que pasa es que si no llega esa gente y esos ómnibus, ¿De qué vive? justamente, ¿cuántos más como ese mensaje llegarían después? Sin Porque la embargo, gente vive de eso, ¿no? Sí, sin embargo, mira este otro mensaje. Vivo en Rivera y sé muy bien el caos que hay por el contagio. Nadie respeta nada por más medidas que ponga el gobierno. Como dijo Cotelo, somos unos retrasados. ¿Se acuerdan de aquel episodio? Ay, ay, ay. Alguien que vive en Rivera. Sí, por lo tanto, cualquier tipo de medida que se implemente debe tener una contrapartida. Y si es obligatoria, con más razón. Y si no es obligatoria, no se va a cumplir. Ese es el problema. Tan sencillo como eso. Sí, como estás hablando. Quedan viene 3 del día a día. minutos. Me gustaría reflexiones generales. Puede ser sobre cualquiera de los temas que hemos abordado en el día de hoy para cerrar el programa, compañeros. Pepe, si quieres empezar. Sí, la OIT emitió, Organización Internacional de Trabajo, emitió un informe el fin de semana hablando de lo que va a ser la caída del empleo, algo que ya viene manejando desde hace tiempo, pero que impacta básicamente sobre América Latina. Yo no estaría hablando del comienzo de una década perdida, sería como mucho y quizás especular demasiado con lo que está ocurriendo, pero sí van a quedar marcas muy fuertes, y estoy hablando a nivel de toda Latinoamérica. No es el consuelo del tonto de mirar lo que le está ocurriendo al vecino, pero este es un tema que está afectando a todos los países, grandes o pequeños. Bien, Vero. Creo que en todos los temas que hoy tratamos está el denominador común, que es la conducta de cada uno de nosotros. Es lo único que por ahora podemos manejar y hacernos responsables. Creo que este ha sido un año muy difícil, todos tenemos derecho a esparcirse, a distraerse, pero hay que tomar determinados recaudos, ¿no? Y sobre todo a quienes van a volver de sus vacaciones, sería bueno que tomen determinadas medidas. Alguien Yo propuso decía- que todos los jóvenes que vuelvan hagan Cipriani, cuarentena. ¿no? Sí, creo que fue el propio... Sí, habló de tomar Cipriani. cierto distanciamiento de sus abuelos, de sus familiares. Me parece una medida muy sensata. Cada uno de nosotros sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal y a quién puede... Los jóvenes te van a decir que no hicieron nada mal. Soy madre joven. Yo creo no vamos a subestimar tanto. Creo que saben que lo están haciendo mal. Lo hacen igual, pero lo saben. Bueno, si vas a volver a tu casa, si vas a volver a tu trabajo, cuida un poquito a los demás si vos no te cuidaste. Por aquí, Ale. Mira, justamente hablando de los jóvenes, quiero citar, bueno, hablando de falta de autocrítica, no creo que sea patrimonio de los jóvenes, pero en todo caso, Roberto Balaguer, nuestro querido amigo Sí, Roberto sí. Balaguer, mira lo que dice justamente como si lo hubiéramos previsto o armado. Los adolescentes muchas veces actúan para evitar el riesgo social de ser excluidos, ¿no es cierto? Obvio. Es decir, no estar, vean la edad, en la pomada, ¿no?
Es por ello que brego, dice Roberto, hace meses por una comunicación horizontal hacia ese actual grupo de riesgo, de manera tal que cuidarse esté de moda, sea popular, como lo es, por ejemplo, estar en forma. Me parece que es un aporte sobre el cual habría que trabajar, es un experto en el asunto, porque si no me parece que vamos a estar rebotando con una pared en forma constante y con seguro fracaso. Yo confieso estar exitosamente fracasando en, Todos. en Por eso, eso, por eso. como Somos dos. Padres de adolescentes todos. reboto sin parar. Marguerite, No, yo al oyente que escribió que los medios de comunicación, que los periodistas están ganando buena plata con la pandemia, que me parece que es una falta de respeto para una enorme cantidad de comunicadores que perdieron el trabajo en todo este tiempo. Comunicadores, periodistas, gente de los medios. sí, como empresa comercial Porque que ha por eso, cerrado porque por le falta explico, porque de repente no tiene idea o cree que los periodistas son una casta que está primero haciendo plata con la pandemia. No tiene ningún sentido, salvo que tuvieran un laboratorio financiándome, que no creo que den por mí ni nada. Pero independientemente de eso, para explicarle nada más, que los medios son empresas comerciales, mayoritariamente, salvo los medios públicos, que bueno, esos deciden entrada y salida de profesionales por otros motivos que no son los comerciales. Pero en los medios que son comerciales, muchas veces estas crisis, muchas veces no, siempre estas crisis repercuten sobre las empresas que son las anunciantes, que son las que financian a los medios de comunicación, que no son los televidentes como él, o son los oyentes en el caso de la radio. Por lo tanto, los medios de comunicación están sufriendo, periodistas, comunicadores están sufriendo también recortes y desplazamientos, y me parece que en este barco estamos todos, y el aporte del señor oyente hago con el papelito como del otro, con el aporte del oyente ahora. Está medio intransitivo. Está bravo. Es el chele de esta boca es mía. Yo agradezco como anfitriona de la casa, agradezco sus aportes. Nos gusten más, nos gusten menos, son aportes. Anda a buscar y el los papelito. necesitamos. Así que yo te leo, yo te juro que te leo. Gracias por Dice ahí, acompañarnos. laboratorio, gracias por todo. Estos son los apuntes, no, para estos son Ay, los no, apuntes de no. Marguerite. Me lo Traelo, voy a guardar. Victoria, tráelo Me lo para voy a acá. guardar. Hasta mañana, chao, chao. Entre el olvido y la